una llave única que se va a llamar la velocidad directriz. Mientras que el diseño operacional es un diseño en el que ya no considero la condición de seguridad y un vehículo, que va a ser el auto girando en la curva, el camión subiendo la pendiente, o el vehículo que está circulando en la curva vertical y con un cierto parámetro pueda ver un obstáculo. El diseño operacional, cuando se hace un diseño en operación, vamos a diseñar para un conjunto de vehículos y vamos a ver cómo la interacción entre ellos nos permite tener una mejor o peor calidad de tránsito. Vamos entonces a ver qué es lo que vemos en esta clase. En esta parte de la clase vamos a ver lo que es un tránsito de diseño, que es el tránsito de la 30ª hora, la relación que hay entre el tránsito de diseño, la intensidad, lo que son los estudios de las variables de movimiento, o sea, cuando hay un vehículo moviéndose, tiene una característica, tiene una velocidad, y no nos importa más nada. Cuando hay un conjunto de vehículos en movimiento, nos interesa ya conocer la velocidad del conjunto, la separación entre los vehículos, porque de esa separación va a depender la seguridad, la cantidad de vehículos que entran en la unidad de tiempo, que eso se va a llamar el volumen total, o el volumen, y cómo está relacionado ese volumen con la posibilidad de nuestro diseño de camino de desalojar la mayor cantidad de vehículos posibles. El concepto es igual que el de una cañería, ¿sí? Yo quiero mover un cierto caudal, necesito una sección. Yo quiero incrementar el caudal, lo voy a incrementar hasta un cierto valor, y nunca más de lo que la sección admite. Bueno, aquí la sección de nuestro camino es la capacidad. Las relaciones las vamos a estudiar entonces y vamos a definir el tercer punto de la clase de hoy, que va a ser la ecuación del flujo de tránsito y la teoría del flujo de tránsito. Y en función de esto ya vamos a poder definir un concepto, que es el concepto de la capacidad de un camino, o de un tramo de autopista, o de un sistema multitrocha. Y el nivel de servicio, que es la calidad con que se pueda circular. Entonces, esos dos conceptos están íntimamente relacionados. La capacidad va a ser el máximo volumen que una sección diseñada pueda desalojar, y el nivel de servicio es la calidad con que ese volumen se puede mover. Y esa calidad directamente, y esto lo digamos con todas las letras, la vamos a medir en la velocidad de operación del conjunto de los vehículos. No de uno. Recordemos el concepto al principio de nuevo. Cuando hacemos el diseño geométrico, ponemos un vehículo circulando y cuando da la curva, por ejemplo, se tiende a desplazar y entonces surge un valor en función de la velocidad de diseño para ese vehículo y se va a llamar peralte, por ejemplo. Y va a haber un peralte máximo. Bueno, cuando nosotros diseñamos desde el punto de vista operacional, no diseñamos para uno, diseñamos para el conjunto. Y nuestro interés no es determinar la condición de seguridad, sino determinar la condición de mejor serviciabilidad. Y esto se mide con la velocidad del conjunto. Esto es para dar una introducción. Vamos directamente ahora. Ustedes ya han hecho la teoría de tránsito y la práctica de tránsito. Lo que vamos a ver ahora es la relación que existe entre las distintas variables. Ustedes saben calcular la norma argentina, está diseñada, toda norma argentina del diseño geométrico se diseña a partir de un tránsito medio diario anual. El tránsito medio diario anual, que es el que la norma argentina adopta, no es la variable de diseño. Nuestra variable de diseño, siempre para un segmento de autopista, para una rama, para la cantidad de trochas que tenemos que colocar, para el diseño operacional, nunca es el tránsito diario. El tránsito diario es una media que nos da un número, pero no nos da las características, no nos da el volumen característico de tránsito, que sería aquel que corresponde a un intervalo horario en donde tenemos una máxima carga con un nivel de razonabilidad en el nivel que elegimos. Vamos a dar ejemplos concretos. Si nosotros ordenáramos, iban a ver un gráfico, este gráfico que está acá, este gráfico tiene una curva. Esta curva ordena los volúmenes de todas las horas del año
las 8.760 horas que tiene un año, en forma decreciente. Parten de una máxima descarga horaria, que es el máximo volumen horario, que se va a dar en el día de máxima concentración, en la hora pico y en el mes pico del año. Esa va a ser la máxima descarga horaria. Y de ahí ordenamos decrecientemente todas las horas. Cuando ordenamos todas las horas, vamos a encontrar que hay una zona de inflexión, un punto de inflexión o una zona, que se da de acuerdo a la AASHTO, que es la Asociación Argentina de Estandarización de Normas de Carreteras y Autopistas, americana, quiero decir, Asociación Americana, nos da entre la hora 20 y la hora 50. Esta zona que está aquí, que se llama zona de inflexión de la curva, es donde más rápido hace el cambio de la pendiente de la concavidad a una convexidad de la curva. Esto está aproximadamente en una media, que es la 30ª hora de máximo volumen. O sea, la Asociación Americana de Estandarización de Normas de Carretera, AASHTO, considera la 30ª hora como el volumen horario de diseño. Va a ser aquel volumen que solo es superado en una cantidad de 30 horas al año, y en el resto de las horas, en 8.730 horas, el volumen ese cubre a todos los volúmenes que se puedan presentar en nuestro camino. El volumen de la 30ª hora cubre entonces, volvemos a decir, un total del 99,66% de las horas del año. ¿Y con qué valor lo hace? Este valor de la 30ª hora, ¿qué relación guarda con la máxima descarga horaria o con la media promedio horario anual? Pensemos, una media promedio horario anual vendría a ser 1 en 24, una hora en 24, o sea, más o menos dividimos 1 en 24, 0,04, 0,05, un 5%, un 4% del volumen diario. El tránsito de la 30ª hora va a estar entre un 9, un 11%, dependiendo del tipo de zona en que nos encontremos, con respecto al volumen del tránsito medio diario. O sea, está por arriba de la media en casi 2 veces el valor de la media horaria. Y con estar 2 veces arriba de la media horaria, ya nos cubre el 99,66% de las horas del año. Esta es la razón por la que se toma, y se toma como dato para todo tipo de cálculos como volumen de diseño, el volumen que corresponde a la 30ª hora de máximo volumen. Si pasamos a la siguiente, nos encontramos ya con las relaciones. En realidad, en la 30ª hora de máximo volumen puede estar entre, dice un 10 a un 12 en caminos urbanos, entre un 9 y un 12, en zonas rurales, entre un 13 y un 15%. Es el porcentaje del tránsito medio diario anual. Mientras que en el caso de la máxima descarga horaria, esos valores van a estar muy por encima. Entre un 20 y un 25% va a ser la máxima descarga horaria en la zona rural, donde hay mucha diferencia respecto al valor de la 30ª hora, mientras que en una zona urbana, que normalmente son curvas más aplanadas, vamos a estar entre un 13 y un 15%. Y entonces lo que tenemos abajo, el TH30, esta columna, esta fila que está acá, va a ser lo que vamos a adoptar como volumen de diseño. En términos generales, ustedes han visto en la teoría y en la práctica cómo a partir de censos de cobertura, que son censos que realizamos unas cuantas horas al día, de determinados días en la semana y en distintos meses del año, podemos extrapolar y sacar un TMDA. Ese TMDA nos permite calcular un volumen de diseño ahora, que va a ser el tránsito de la 30ª hora, dependiendo que sea rural o urbana, tomando estos porcentajes. Ahora, ese es el volumen máximo que se puede presentar como volumen, sí, pero ese volumen máximo no se va a presentar de igual manera a lo largo de las horas pico. Y en esto va a entrar entonces a funcionar un valor que va a ser
meternos dentro de la hora pico de diseño y ver de qué manera se presenta el volumen en esa hora. Y surge un nuevo concepto ahí, que va a ser el concepto de la intensidad. Recordemos un concepto, volvamos atrás, TMDA era un valor promedio de los 365 días del año, pero no refleja las variaciones horarias, diarias, mensuales. Es un valor promedio anual. Después vamos a un volumen de diseño, el volumen que representa la 30ª hora de máximo volumen. Es la que da el punto de inflexión. Tiene una porcentualidad respecto al TMDA. Y ahora vamos dentro de esa hora de diseño y nos adentramos para estudiar cuál es la intensidad máxima. Esta intensidad máxima es fundamental cuando diseñamos redes urbanas, sistemas semaforizados, accesos, ramas de autopista, porque vamos a calcular ya no para el volumen de diseño, sino para la intensidad de diseño, que corresponde la intensidad de diseño a una división de el volumen de diseño que ya calculamos en un factor de hora pico. Factor de hora pico que representa qué pasa dentro de esa hora que tenemos un volumen horario que consideramos el necesario para diseñar. La metodología del cálculo del factor de hora pico es sencilla. Ahí en esta gráfica que tienen, en esta parte textual, tienen una fórmula que dice que el factor de hora pico es el volumen de diseño, o sea, el tránsito de la 30ª hora, que está aquí horario, dividido en una intensidad máxima, que se calcula como 4 veces el volumen de los 15 minutos máximos. Siempre va a ser mayor que 1. Si lo vemos, es más fácil esto, verlo no en forma de la fórmula, sino qué significa desde el punto de vista físico. Aquí tenemos una gráfica. Tenemos un camino con una intensidad máxima de 1.200 vehículos en la hora y un volumen horario de 750. ¿Esto de dónde surge? El volumen horario es el censo de la hora pico. 15, 30 minutos, 45, 60, y vamos viendo qué cantidad de vehículos medimos en cada intervalo de 15 minutos, y lo reflejamos aquí al costado en la gráfica. Aquí están reflejados los valores. El volumen dentro de la hora va a ser el área comprendida en la curva de barras o diagrama de barras celestes. El diagrama de barras celestes nos da el volumen total. En la primera hora son 100, en los primeros 15 minutos 100, en los 30 minutos siguientes son 150, en el minuto hasta el minuto 45 pasan 300 vehículos y luego cae a 200. Bueno, el valor máximo de estos ha sido 300. Entonces, si aplicamos la fórmula del factor de hora pico, que nos decía que es el volumen de la hora, 750, dividido en la intensidad máxima, que es 4 veces el valor máximo, 4B máximo, nos va a dar entonces el factor de hora pico. ¿Qué es el factor de hora pico? La relación entonces entre dos áreas. El área que se daría con una intensidad máxima constante, o sea, como si tuviéramos en los 4 intervalos de 15 minutos el mismo volumen, dividido, o sea, como divisor, y como dividendo arriba el área azul, que es la forma en que realmente se dio el tránsito. ¿Qué es entonces el factor de hora pico? Es un factor de forma. Representa de qué forma se presenta el tránsito durante la hora de diseño, que sería la 30ª hora de máximo volumen de un año. El factor de hora pico representa cuánto más o menos concentrado se puede dar ese flujo de tránsito. Normalmente, cuando no tenemos estudios, decimos que el factor de hora pico en zonas urbanas va a estar entre 0,90 y 0,95, o sea, es muy próximo a 1. En zona urbana es muy raro que dentro de la hora de máximo volumen se dé una diferencia muy grande entre los distintos volúmenes de tránsito de cada 15 minutos, de intervalos de 15 minutos, mientras que en zonas rurales está entre 0,80 a 0,85, los valores medios. Ahora, puede haber grandes variaciones, puede haber grandes fluctuaciones, y cuando se hacen estudios serios de tránsito en autopistas, autopistas de circunvalación, accesos a ciudades, avenidas, sistemas semaforizados,
ramas, se estudia los intervalos ya cada 15 minutos y no solamente hora por hora. Esos conceptos, aquí todos estos conceptos nos han servido para volver a una cosa que hemos dicho al principio. Ahora vamos a cortar un segundo, vamos a repasar para atrás y vamos a mirar. El tránsito TMDA hemos aprendido a calcularlo. Ese tránsito es una media diaria, pero no refleja las variaciones o las estacionalidades o los cambios o las fluctuaciones. Dentro de la forma en que se presentan los volúmenes de tránsito, desde el punto de vista de la operación de vehículos, nos interesa el volumen de operación, a estar siempre referido no a un tránsito diario, sino a un horario que es el de la 30ª hora de máximo volumen, que cubre el 99,6% de las horas del año, que guarda una relación con el TMD, que va a estar dependiendo de que la zona sea rural o urbana, en un tanto por ciento. Acá es un 9 a un 12 y de un 13 a un 15 en zonas rurales. Y que esto nos permite definir dentro de ese volumen, cuando tenemos que adentrarnos en el diseño de algo en particular, podemos calcular entonces cómo se portan los vehículos dentro de la hora pico, la hora de diseño, y ahí calculamos lo que se llaman intensidades de diseño. Las intensidades de diseño, si ustedes entran a esta formulita que está acá, la intensidad de diseño, si tengo un volumen de diseño ya conocido, y tengo un factor de hora pico que lo puedo adoptar porque no tengo estudios cada 15 minutos, la intensidad máxima va a ser igual al volumen de diseño, que ya lo hemos calculado, dividido en un factor de hora pico que lo adopto, 0,80, por ejemplo, en una zona rural. Siempre va a ser menor que 1. El caso más desfavorable, y esto lo pregunto siempre en examen, así que presten atención, ¿cuándo la intensidad de diseño va a ser máxima? Pregunta que hago siempre. ¿Cuál es el caso más desfavorable desde el punto de vista de la intensidad de diseño? Vean la gráfica. El caso más desfavorable sería que acá haya un tránsito horario de 300 vehículos que sea solamente en los 15 minutos que van entre el minuto 30 y el minuto 45. Piensen que tenemos esto que está acá, ahí 0, 0 y 0. Se presentó entonces un solo intervalo con carga vehicular. En ese único intervalo de 300 vehículos, para una intensidad máxima que me dio de 1200, me dio un factor de hora pico de 0,25. El factor de hora pico más desfavorable siempre es el menor valor, porque hace que la intensidad sea máxima. La intensidad de diseño va a ser 4 veces el valor máximo. Mientras que un factor de hora pico alto, que en zonas urbanas es característico, 0,90, 0,95, indica que el tránsito dentro de la hora pico se presenta igualmente distribuido. Para que entiendan este concepto, piensen, tenemos que diseñar el acceso a una fábrica, donde en el acceso a la fábrica hay una rama de una autopista que tiene un acceso, y tenemos un volumen horario, tenemos 1000 vehículos horarios, pero se concentran en ese acceso en 15 minutos los vehículos. Entonces la intensidad de diseño en nuestra rama de autopista va a ser 4 veces los 1000 vehículos de la hora, porque pueden darse concentrados todos los vehículos en solo 15 minutos. Ese es el concepto de intensidad de diseño. Bien, con eso, más o menos, terminamos un repaso de lo que ya han visto de tránsito para entrar en los conceptos de diseño en operación. El diseño en operación se realiza a partir de los estudios de capacidad y de nivel de servicio. Siempre es el paso previo al diseño geométrico. Nosotros cuando vamos a entrar a diseñar el radio de una curva, el peralte, la longitud de espirales de una curva de transición que estamos calculando, diseñando, o cuando vamos a diseñar la pendiente máxima, la longitud de rampa, lo vamos a hacer con un volumen, que es un tránsito diario, una tabla, que es la tabla general de clasificación de caminos, y vamos a poner una categoría 1, 2 o 3 para llanura, montaña o zona ondulada.
Previo a hacer todo el diseño geométrico, lo que vamos a ver ahora es lo que se llama el diseño operacional. El diseño en operación es previo, es como la etapa de planificación a la etapa de proyecto. Si yo tengo que definir, yo voy a construir una ruta desde acá hasta Tafí Viejo, desde la capital centro a Tafí Viejo, y tenía en esa ruta un camino de 2 trochas indiviso. Un censo de tránsito me dice que tenía 7.000 vehículos. La observación del tránsito me decía ya en ese momento, muchachos, tienen por lo menos en 8 horas al día, 2 a la mañana, 2 al mediodía o 4 al mediodía y sobre todo 3 o 4 a la tarde, una saturación. Entonces el primer concepto antes de decir qué es lo que diseño o qué es para cada parte geométrica de ese diseño, donde hago un puente, donde hago una rotonda, es decir, ¿de qué jerarquía es lo que diseño? ¿Cuál es la categoría que tiene mi diseño? ¿Va a necesitar cuántas trochas? Las intersecciones, ¿van a ser rotondas o van a ser de a bajo nivel o sobreelevadas? ¿Cuántas ramas va a tener si hubiera una intersección bajo nivel o sobreelevada? Si hubiera una rotonda, ¿va a ser de 2 trochas de ancho, de 3 trochas de ancho, con protección de giro, sin protección de giro? O sea, el paso previo, que significa dar la jerarquía de un proyecto, es lo que se denomina el diseño operacional. Por esta gráfica que está aquí, ahí, no se preocupen, vamos a ver que es una gráfica muy sencilla, porque en definitiva esa gráfica lo que representa es la relación que existe entre los volúmenes, densidades y velocidades, que es la característica o la conjunción de variables que nos da el diseño operacional. En esa gráfica que ustedes ven acá, tienen en las abscisas volúmenes vehiculares de vehículos por trocha y por hora, y en las ordenadas las velocidades. Si tengo volumen acá, vehículos hora, y acá tengo velocidades, kilómetros por hora, las pendientes de estas rectas que están acá van a ser densidades, van a ser vehículos por kilómetro, que es dividir los vehículos por hora en los kilómetros por hora, van a ser vehículos por kilómetro. Y esas pendientes me van a decir qué densidad de vehículos hay. Y esa densidad va a definir cuántas trochas necesito, por ejemplo, cuando hago un tramo de autopista. El concepto que tiene que quedar claro, entonces, es el que presentamos a continuación. El diseño operacional es al diseño geométrico como la planificación es al proyecto vial. Cuando nosotros hablamos de diseño operacional, hablamos de las condiciones de tránsito macro, no de un vehículo. No diseño para uno, diseño para un conjunto de vehículos. ¿Cómo se define ese conjunto de vehículos? Por una velocidad de operación del conjunto y un nivel de servicio. El criterio siempre, cuando se hace diseño operacional, que es el diseño de previo al geométrico, que es la planificación previa al proyecto, es el de la economía del proyecto y el confort del conjunto. Mientras que cuando hago el diseño geométrico, hago un diseño micro. Micro significa diseño para un vehículo. Para un vehículo, que es el vehículo crítico. Por ejemplo, en pendiente un camión con acoplado, para diseñar una pendiente y una longitud de rampa. En curva, un auto que está circulando a la máxima velocidad posible, que es la velocidad directriz, y que tiende a desplazarse hacia el borde externo. Y el criterio, siempre el criterio del diseño geométrico, es la seguridad de ese vehículo. Aunque vamos a ver que hay muchas partes del diseño en que interviene el confort, por ejemplo en las curvas horizontales, en las curvas verticales, la sensación de incomodidad o de confort también interviene, pero el concepto es la seguridad. Diseño para una condición de tránsito micro, analizando un vehículo o muy pocos vehículos que son los que más ponen en riesgo el parámetro que estamos estudiando. La velocidad de operación y el nivel de servicio, mientras que el nivel en diseño geométrico es el volumen, es la velocidad directriz, el
la que manda el diseño. Esos son conceptos que tienen que quedar claros, es solamente para remarcar lo que hemos dicho al principio. Bien, aquí vamos a un instante, vamos a parar la presentación, voy a preguntar si es que se ha entendido, la han tenido esta presentación mucho tiempo, no mucho, por lo menos la tienen desde esta mañana, desde el mediodía, ya está colgada. Si hay algo que ha quedado en duda, algún concepto que no les ha quedado claro, vamos a hacerlo en forma ordenada. Yo no lo estoy viendo a todo acá porque en realidad tendría que verlo. Vamos a poner la pantalla general. Si alguno tiene alguna pregunta, desbloquea el micrófono, levanta la mano. Ninguna. Bueno. Listo. Vamos a seguir avanzando ahora hacia la segunda parte de la clase, que es la parte de teorización, donde vamos a estudiar lo que son las teorías de flujo de tránsito. Ingeniero. ¿Sí? ¿Puede hacer un repaso, volver a explicar la parte de intensidad máxima? La parte de intensidad máxima. Dale. Volvamos para atrás. Sí, por favor. O sea, la pregunta de examen que dijo usted, como que no me quedó muy claro. No te queda clara. Bueno, la veamos. A ver. Volvamos atrás. En la teoría de flujo. Ahí se agrandó. Bien. Volvamos aquí. Yo defino, volvemos al comienzo. El tránsito de la 30ª hora es el volumen horario de diseño. El concepto les queda claro. ¿Por qué hemos elegido la 30ª hora? Lo hemos elegido porque observando todas las curvas de tránsito que se dan en países que han hecho censos desde la década del 50 en adelante y que han definido sus redes autopistas en las décadas del 60, el caso de Estados Unidos, el caso de la actual Unión Europea o Comunidad Europea, nos encontramos con este tipo de gráficos. Nosotros conocíamos un concepto que era el TMDA, es el volumen total del año dividido en 365 días del año, y eso me dice cuánto es el tránsito medio diario anual. Sabemos que ese tránsito no es fijo ni es constante, es una media, que tiene variaciones que pueden ser mensuales, diarias, semanales, por día de semana, o por horas del día. Y que va a ser distinto el comportamiento de acuerdo a lo que estemos estudiando. En una zona rural, por ejemplo, va a haber picos muy marcados en determinadas horas, mientras que en zonas urbanas los picos no son tan marcados, sino que hay una utilización, en el caso de avenidas urbanas, por ejemplo, que es general, con picos mucho menos marcados, menor concentración. Ese tránsito de la 30ª hora, que lo marco aquí, corresponde a una cobertura del 99%, casi del 100% de las horas del día, que queda cubierto el volumen, con ese volumen que llamamos ahora el volumen de diseño o volumen de la 30ª hora. Ese punto lo toma la AASHTO porque hay una inflexión que en todas las redes de camino estudiadas, autopistas y zonas rurales y urbanas, se encuentra entre la hora 20 y la hora 50, que se presenta ese punto de inflexión, ese cambio de pendiente, una pendiente pronunciada desde la máxima descarga horaria hacia abajo, a una pendiente más suave, que ya tiende a ser exponencial, hacia la hora 8760, ¿sí? En muy poco tiempo bajan mucho. En esas 30 horas, la máxima descarga horaria a la 30ª hora, baja muchísimo el volumen de tránsito y solamente necesitamos, o sea, cubrimos casi el 100%, 99,66, con
una gran disminución de los volúmenes que entran en juego. Aquí lo ven. Una zona, un camino urbano, no tanto, pero una zona rural de un 13%, tomamos una media, 14%, a una media ahí arriba del 23%, 10 puntos por arriba. Ese volumen de diseño respecto al tránsito medio diario, porcentualmente. Recordemos siempre el concepto, ¿no? ¿Cuánto varía el valor del tránsito medio horario anual? Es 1 en 25, o sea, 1 dividido en 25, 0,04, 4%. El 4% sería la media horaria, que cubre el 50% de las horas. Está cubierta, el otro 50% no. ¿Listo? Bien. Metiéndonos ahora dentro de la hora de diseño, porque nosotros tenemos que estudiar ahora el concepto de la operación. La operación vehicular, el volumen de operación de un conjunto de vehículos se define ya no por un volumen horario, sino por una intensidad. En términos generales, la intensidad máxima va a ser 4 veces el volumen de los 15 minutos máximo. Y está definido un factor que relaciona el volumen de diseño con la intensidad máxima que se llama factor de hora pico. ¿Listo? Siempre ese factor de hora pico es menor que la unidad. Y nos da el factor de forma. ¿Qué es un factor de forma? Lo vemos en la gráfica. Piensa en esa gráfica. El caso más desfavorable es que se dé un volumen, supongamos 1000 vehículos. Hay 1000 vehículos que se dan. Esos 1000 vehículos se pueden dar repartidos igualmente en 4 intervalos de 15 minutos. Serían 250 vehículos en cada intervalo. Eso me daría un factor de hora pico igual a 1. Sería un tránsito cuya intensidad está igualmente distribuida en los 4 intervalos horarios dentro de la hora. Pensemos ahora el otro ejemplo, el más desfavorable de todos. Tengo los mismos 1000 vehículos, pero se presentaron dentro de 15 minutos. Dentro de esos 15 minutos es como que se presentaron todos en un solo intervalo. ¿Cuánto sería la intensidad máxima? Sería 4000. Pensemos ahora el concepto. Con 1000 vehículos diseño una rama de acceso y esa rama requiere una trocha o 2 trochas, una trocha y una de seguridad. Con 4000 vehículos tengo que diseñar 2 trochas a 3 trochas. La misma rama. Entonces, el estudio de las intensidades, que no es otra cosa que estudiar cómo se comportan los vehículos dentro de la hora pico, es fundamental. Los estudios de factor de hora pico, que se hacen sobre todo en autopistas, en zonas urbanas, en redes semaforizadas, en acceso a centros fabriles, en acceso a ciudades, coinciden justamente en estudiar el comportamiento del tránsito y averiguar si es que existe la posibilidad de las concentraciones de intensidades dentro de un mismo volumen de diseño podrían presentar las intensidades concentradas. ¿Queda claro el concepto ahora? Sí, ahora sí, gracias. Profesor. De todas maneras, yo después de pasar, hay un apuntecito que está en Word, que por ahí está más desarrollado, y lo vamos a ver después porque hay muchos ejemplos que vamos a desarrollar. Hay ejemplos clásicos, vamos a ver el ejemplo de cómo se ha diseñado la variante de la diagonal a Tafí Viejo. Hay un ejemplo que está ahí en cómo hemos estudiado para el Banco Interamericano de Desarrollo y cómo hemos fundamentado con volúmenes de diseño y con intensidad de diseño el que eso se transforme en una multitrocha. Sobre esta parte, nada. El caso más desfavorable afectaría negativamente a la economía, ¿verdad? Por supuesto, no solamente negativamente a la economía. Pensemos el concepto. Si yo tengo que diseñar una rama y tengo 1000 vehículos y están igualmente repartidos a lo largo de las horas, ejemplo, en la hora pico de la intersección de la Salta con Francisco de Aguirre, tengo 1200 vehículos. Si los divido en 4 son 300 vehículos. Y dentro de la hora pico, o en la hora punta, que es la hora de máximo volumen, si ustedes hacen un censo, van a encontrar que están igualmente repartidas en los intervalos de 15 minutos. Piensen qué ocurriría si ahí instalamos, por ejemplo, por eso tiene mucha importancia, una fábrica, o lo que ocurrió cuando instalamos un supermercado, un hiper, en donde de golpe las intensidades
se juntaron no en la hora, sino en 15 minutos. Un factor de hora pico bajo, un factor de hora pico es 0,5. La mitad, dentro de la mitad de la hora pico, ingresaban todos juntos. Bueno, eso significa tener que rediseñar los accesos, las ramas, los semáforos. Le doy un ejemplo hipotético. El factor de hora pico bajo significa que puede producirse una altísima concentración en intervalos más chicos que la hora. Ese es el concepto. Mientras que un factor de hora pico igual a 1 significa, no te preocupes más, el volumen horario de diseño es tu volumen, es igual que tu intensidad de diseño. Recuerden el concepto. Cuando diseñamos número de trochas en ramas, diseñamos cantidad de trochas en rotondas o en segmentos de autopista, estamos diseñando con la intensidad máxima, que es el volumen de diseño dividido en el factor de hora pico. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, vamos ahora, en esta segunda parte de la clase, a ver lo que es la teoría de flujo de tránsito para tomar los conceptos teóricos, los conceptos que sustentan la teoría de la capacidad. Esto surge, hay dos ramas en lo que es el estudio de flujo de tránsito, como en toda la ingeniería de todo el mundo, una rama científica que tiende a explicar los fenómenos con la adopción de una fórmula que los describa, y otra rama empírica. La ingeniería americana es típica de la rama netamente empírica. Para ellos no interesa que vos te pongas a estudiar y a deducir mediante teorizaciones cómo se va a comportar un conjunto de vehículos circulando en un camino. Interesa, mirá, tenemos una red de caminos, midamos en todos cómo se comportan, le preguntemos a la gente qué significa para ellos circular por esos caminos. Significa que se sienten en clase A, B, C, D. Se le hagamos un ranking. Entonces estudiamos los volúmenes, el ranking, y vemos cómo se relaciona el volumen y el ranking con qué hay ahí para dar el servicio a ese camino. Si el ranking es bajo y el volumen es alto, evidentemente estamos en un déficit del proyecto. Si el ranking es alto y el volumen es bajo, hemos gastado plata de más. Por ejemplo, hemos hecho autopistas para que circulen pocos vehículos. Ese concepto es típico de la ingeniería empírica. La ingeniería estadounidense, ustedes lo van a estudiar esto después en las materias del último año, la AASHTO tiene un sistema de cálculo de espesores de pavimento basado en la fórmula empírica total, que es que la gente diga cómo se siente al circular con su auto por un pavimento, qué rugosidad siente y qué tipos de incomodidad siente. Y en función de eso, sacar un número que define esa estructura. Eso es típico de la ingeniería empírica. Nosotros en la Universidad Argentina seguimos un modelo que proviene nuevamente de la Universidad Alemana, son científicas. Si bien las teorías de flujo de tránsito originalmente científicas han sido profundizadas por el HCM, que es el sistema de estudios de capacidad de caminos, y han sido normalizadas. Pero vamos a entrar para que no teoricemos sin verla la teoría de primero. Cuando estudiamos el movimiento vehicular, hemos visto dos características. Micro, estudio cada vehículo en particular. Estudio un vehículo y me interesa saber la velocidad de circulación puntual de ese vehículo. De ese vehículo puedo conocer también si tiene un espaciamiento con otro vehículo y con qué intervalo de tiempo se da el espaciamiento con el otro. ¿De dónde surge el que me interese todo esto? El espaciamiento fundamentalmente por una cuestión que es elemental, que es preservar en una ruta en todo punto una visibilidad como mínimo que sea igual a la distancia de frenado. La distancia del vehículo precedente tiene el propósito fundamental de que en todo punto de un diseño de un camino debe existir la visibilidad
a un obstáculo o a otro vehículo, tal que permita como mínimo que el vehículo frene. Concepto, distancia de frenado. Esto lo van a ver, o lo han visto en las clases donde se ve distancias de visibilidad. Se ve la distancia de seguridad, distancia de visibilidad de frenado y la distancia de visibilidad de sobrepaso. Pero son los conceptos micros. Digamos, esos conceptos micros que están acá, los marcos, corresponden fundamentalmente al diseño geométrico. El espaciamiento por una norma de seguridad va a ser función de la distancia del vehículo precedente, S, y como mínimo va a ser en cualquier parte del camino igual a la distancia de visibilidad de detención, como mínimo. En general vamos a tratar de que tenga mucho más que la distancia para poder detenerse, que pueda ver si viene un vehículo de frente, que pueda hacer una maniobra, sobrepasar. Todos estos conceptos son los conceptos de micro. Si yo tomo ahora esas mismas variables, espaciamiento, intervalo y velocidad, y se las aplico a un conjunto de vehículos, ya no estudio un vehículo solo circulando, sino el conjunto, voy a definir las variables macro, que van a ser el volumen, que se va a definir como Q, es el número de vehículos en la unidad de tiempo. Cantidad de vehículos que pasa en una sección de control en unidad de tiempo. La densidad. La densidad es la cantidad de vehículos contenidos en una unidad de longitud en un instante de tiempo. Ahora, friso la unidad de longitud y digo, en un instante de tiempo, ¿cuántos vehículos? Tomo una foto de arriba y digo, en este kilómetro, en ese instante que he frisado, hay 10 vehículos. 10 vehículos por kilómetro significa que hay un espaciamiento promedio de 100 metros por vehículo. ¿Bien? Y la velocidad. Vamos a ver que ahora las variables macro, que son volumen, densidad y velocidad, están relacionadas. Tan relacionadas como está la velocidad respecto al espaciamiento e intervalo. Porque la velocidad de un vehículo lo puedo medir como el espaciamiento intervehicular dividido en el intervalo de tiempo que mido. Es una velocidad puntual, U. Mientras que una velocidad media va a ser la velocidad del conjunto de vehículos que se está desplazando y que pueden no tener la misma velocidad unos que otros. Es más, la velocidad del conjunto incide sobre la velocidad individual de cada vehículo. Y ese es el concepto que va a surgir. Un conjunto de vehículos va a tener una velocidad de operación que siempre va a estar por abajo de la media temporal del conjunto de vehículos. Y esto lo vamos a ver ahora gráficamente muy fácil. Cuando estudiamos la variable velocidad, estudiamos dos conceptos. Ahí tienen dos gráficas, uno que tiene una línea roja, que es la media temporal. Yo estudio un punto de pasada. Y en ese punto de pasada mido cada vehículo que va pasando, mido su velocidad. O sea, mido el delta de x sobre delta de t, que es la velocidad, y cada uno tiene un valor. Tengo el vehículo 1, 2, 3, hasta el vehículo 10. Cada uno con su velocidad, la suma de las velocidades dividida en 10 vehículos me va a dar la velocidad media temporal. Esto significa la media en un instante de tiempo. Mientras que la media espacial es tomando, y vamos a ver la gráfica que está abajo, entre dos líneas rojas, que es, esto es 1 kilómetro, y tomo dentro de ese kilómetro cada vehículo con una velocidad distinta. Entonces analizo ahora, para recorrer ese kilómetro, el delta de X, cada vehículo tiene un delta de T distinto. O sea, cada vehículo recorre ese kilómetro en un distinto tiempo. La media temporal, que estaba acá arriba, era directamente lo que conocemos como media aritmética. Mientras que la media, a ver, se me acerca la lámina, mientras que la media espacial, que la que tenemos abajo, es lo que se denomina media armónica. Se calcula como el número de vehículos dividido en la sumatoria de la inversa de las velocidades puntuales. O sea, en la gráfica, si tomo un delta de X, que es fijo, y lo que es variable es el delta de T sub I, lo que tengo acá es N dividido en la sumatoria de 1 sobre la inversa de las velocidades. Lo he hecho acá el cálculo en el gráfico de la derecha. Para cada vehículo tengo una velocidad.
la sumatoria da 731, la media temporal va a ser 73,1 kilómetros por hora. Mientras que la media armónica, que estos vehículos recorrieron 1 kilómetro con esas velocidades, que son todas distintas, tengo la inversa de cada velocidad, hago la sumatoria de las inversas de las velocidades y tomo n dividido en esa sumatoria, me da 70,75. Eso se llama velocidad media espacial o media armónica, que es dentro del kilómetro en estudio, cada uno se comporta de manera diferente. Pero ojo, están todos dentro del mismo kilómetro, o sea, todos influyen uno respecto a otro. Mientras que en el caso primero, la media temporal, no considero la influencia de uno respecto a otro, porque considero un punto de pasada, y en ese punto de pasada mido, con un radar, por ejemplo, la V sub I de cada uno. Mientras que en el segundo caso, mido los diferentes delta de T sub I para atravesar ese kilómetro. Y me da una media armónica que siempre, una media armónica está por debajo de las medias temporales. La media espacial o media armónica está por abajo de la media temporal. Ese concepto le tiene que quedar muy claro, porque ese concepto es el que me permite volver atrás y decir, cuando estudio la macro, estudio un volumen en una unidad de tiempo y una densidad, que es el número de vehículos lanzados en 1 kilómetro, la velocidad media que los vincula al volumen y a la densidad siempre va a ser la armónica, nunca la promedio, salvo en un caso en que todos los vehículos vayan a la misma velocidad. Si todos los vehículos fueran a la misma velocidad, la media temporal es igual a la media armónica o a la media espacial. Si no es así, la velocidad que hay que considerar, y se considera siempre en los estudios de movimiento, es la media espacial. Estudiamos dentro del kilómetro lanzado los delta de T sub I que necesita cada uno de los vehículos. Entonces, la inversa de las velocidades puntuales es la que me da el volumen, la velocidad media espacial. Ese concepto, para ligar ahora una cosa con la otra. ¿Cómo se relacionan las variables micro con las variables macro? Consideremos 1 kilómetro de camino. La longitud L, esta que está acá, es 1 kilómetro. Yo acá, para hacer una suposición rápida, en realidad podía poner cada vehículo con un S sub I. Supongamos que están separados todos a una distancia S, o pongamos un S sub I, cualquiera. El espaciamiento medio, si hay un vehículo que está más cerca que otro más lejos, el espaciamiento promedio, S, va a ser igual a la sumatoria de los espaciamientos S sub I de cada vehículo, dividido en el número de vehículos. O lo que es lo mismo, si la sumatoria de S sub I es la sumatoria de los espaciamientos de todos los vehículos, es igual a la longitud L, directamente el espaciamiento medio es la longitud dividido en el número de vehículos. O lo que es lo mismo, es la inversa de la densidad. Recordemos, el concepto de densidad es número de vehículos por unidad de longitud. Primer concepto entonces, el espaciamiento medio es la longitud en estudio dividido en el número de vehículos, es la inversa de la densidad vehicular. La densidad vehicular es cuántos vehículos kilómetros hay. El intervalo medio, h, un vehículo circula y toma un tiempo h que pasa al siguiente vehículo. Es igual a la sumatoria de los h sub i dividido en el número. Como la sumatoria de h sub i es el periodo de estudio t, una hora pongamos, entonces vamos a tener t dividido en n, t una hora, n número de vehículos circulando, es la inversa del volumen, que es la cantidad de vehículos por unidad de tiempo. Q. Y sabiendo, en cualquier caso, que la velocidad U puntual de cualquier vehículo se define como la separación S sobre H, encontramos la ecuación general del flujo de tránsito. Que la ecuación nos dice, el volumen Q en vehículos por hora es igual a la densidad K en vehículos por kilómetro, multiplicado por U, que es la velocidad media espacial o media armónica del conjunto de vehículos. Eso se denomina ecuación del flujo de tránsito. Es como la ecuación de continuidad de caudales en una tubería, ¿sí?
El caudal va a ser igual a la velocidad por el área, por la sección. Bueno, acá, el volumen vehicular igual a la densidad de vehículos multiplicado por la velocidad de circulación del conjunto, la armónica, la media espacial del kilómetro conjunto. ¿Les queda claro hasta ahí el concepto? Porque ahora vamos a entrar a ver qué relación tienen esas variables entre sí. ¿Está claro ahí? Bien. Sí. Continuamos y apliquemos valores. Yo después le paso una planilla de cálculo donde están todas estas cosas que están en la parte práctica, inclusive. En los prácticos le paso una planilla, donde está la ecuación de flujo de tránsito. Consideramos que es un camino sin sobrepaso, el espaciamiento es constante. Si yo tengo un espaciamiento de 50 metros, ¿cuántos vehículos entrarán en el kilómetro? 20 vehículos entran en el kilómetro. Son 1000 metros, cada 50 metros un vehículo, entran 20 vehículos en el kilómetro. Listo. 20 vehículos por kilómetro, que está acá, es el valor entonces de la densidad vehicular. El valor inverso, K, el valor de densidad 0,02 vehículos por metro, 20 por kilómetro. El valor del volumen, ¿cuánto va a ser? Es la cantidad de vehículos en la unidad de tiempo. Bueno, tomo la velocidad, son 0,4 vehículos por segundo, 1440 vehículos por hora. Es decir, para una separación de 50 metros, estoy diciendo que van a poder circular 1440 vehículos en la hora, en una unidad, en un punto dado de un camino que estoy estudiando. Si la separación la bajara a 40 metros y mantuviera una velocidad del orden de 72 kilómetros por hora, estaríamos entonces en un valor de 25 vehículos por kilómetro y en el orden de los 1800 vehículos por hora. Recuerden siempre un concepto. En caminos de dos trochas indivisos se habla de una capacidad máxima posible en los viejos manuales de capacidad. Se decía, la capacidad en ambas trochas, ida y vuelta, son 2000 vehículos, 2000 automóviles equivalentes por hora, 2000, respetando siempre condiciones prevalecientes de que los vehículos sean todos automóviles, porque hay que convertir los camiones a automóviles equivalentes, y respetando además las características de que no tenga pendiente, de que sea un sector de camino recto y horizontal, donde no haya interferencia. Conceptos que le estoy dejando. Pensemos, eso es un camino de dos trochas indivisos. Pero podemos jugar con esto está en la planilla de Excel, yo se lo voy a pasar para que ustedes jueguen con esto y vean cómo variando el valor de la separación intervehicular y variando los valores de velocidad nos puede dar cualquier valor. Esos valores parecieran ser un juego donde todo es posible. Ahora, el separamiento intervehicular guarda una relación con lo que es la distancia de visibilidad y la posibilidad de detenerse un vehículo que tiene frente a otro. Yo en una autopista circulo a una velocidad, que no es una velocidad. Los conductores más experimentados dicen siempre, contá hasta 3 cuando pasas un obstáculo. Pues significa que tengo 2 segundos de percepción y reacción y 1 segundo para efectuar todo tipo de maniobra. 3, contá hasta 3. Cuando pase un obstáculo el vehículo precedente, contar 1, 2, 3 y vos pasar el obstáculo. Ahí sabés que va a una velocidad acorde con una distancia que te permite tomar una decisión. A veces no a detenerte. Pues si tu velocidad es muy alta y tu vehículo no es bueno, no te va a detener. Por ejemplo, ante un accidente. Pero en definitiva, la ecuación de flujo de tránsito nos liga estas 3 variables, Q igual a K por U. Eso sería si esas 3 variables fueran independientes entre sí. Vamos a ver que esas 3 variables no son independientes. En realidad, el valor de la densidad, que es la inversa de la separación, está relacionado totalmente con la velocidad a la que circulo. Cuanto mayor es la velocidad a la que circulo, más se modifica mi separación respecto al vehículo precedente por mi percepción, y eso hace que exista una relación entre esas 2 variables, K y U. Veamos ahora cómo estudian los que han estudiado esto científicamente.
En realidad, el estudio científico de todo esto lo realizan, en primer lugar, Greenshield, que en la década del 50, inicio de la década del 60, estudió todo el estudio de la red de caminos estatales en Estados Unidos, y luego los modelos exponenciales, Greenberg y Underwood, que son modelos europeos, que también se adoptan después en Estados Unidos. El modelo lineal es el más sencillo de todos, y después vamos a ver que en la práctica se puede aplicar tranquilamente. ¿Qué dice el modelo lineal? Si ustedes ven acá en el gráfico que está arriba, dice, si mi densidad K, que está en las abscisas, tiende a cero, o sea, hay pocos vehículos en el kilómetro, la densidad es casi nula, mi velocidad de circulación va a ser libre. Y eso lo vamos a llamar velocidad de flujo libre, UF. Mientras que si yo aumento la cantidad de vehículos que entran en circulación, o sea, pongamos, arranco primero en que yo estoy solo en el kilómetro lanzado, ¿sí? De golpe y porrazo, pongamos un valor, 10 vehículos por kilómetro, o sea, hay una separación de 100 metros. La velocidad va a bajar. Si hubiera 20, estamos separados cada 50 metros, la velocidad va a bajar más. Si hubiera 50 vehículos, la velocidad va a bajar aún mucho más. Y va a llegar un momento en que si intentamos colocar mayor cantidad de vehículos, en primer lugar, los vehículos van a estar a una distancia que va a ser igual a la separación mínima intervehicular, y los conductores van a tender a bajar la velocidad o a detenerse. Ese punto, que vamos a marcar acá, nos va a decir que la velocidad tiende a cero cuando llegamos a una densidad K sub J, que se llama densidad de saturación. Imagínense que yo he colocado tantos autos que están separados entre 5 y 7 metros uno de otro, que directamente cada auto lo que está viendo es el paragolpe adelante del otro auto, y aunque el semáforo lo pongan en verde allá adelante, la cola de vehículos hasta que empieza a reaccionar hace que la velocidad siga tendiendo a cero. La densidad, entonces, en este diagrama que vemos, velocidad de flujo libre, densidad de saturación, se representa con una fórmula que dice, la velocidad es igual a la velocidad de flujo libre por 1 menos la densidad puntual dividido en la densidad de saturación, K sobre KJ. Ese es el modelo lineal, clásico, modelo de Greenshield. Modelo que nos va a permitir después estudiar todo lo que vamos a ver, que son los volúmenes máximos y las densidades máximas. El segundo tipo de modelos son los exponenciales, Greenberg y Underwood, que dicen no, en realidad los modelos son de la siguiente forma. Los vehículos no se comportan en forma lineal. Hay una zona inicial en donde los vehículos tienen una ecuación casi lineal y después es netamente exponencial, con la forma U igual a la velocidad de flujo libre por E, la base del logaritmo neperiano, elevado a la menos K sobre Km, siendo K la densidad en cualquier punto y Km la densidad media. Km es la densidad que se obtiene para una velocidad que es igual a la velocidad media. ¿Qué significa? Km es la velocidad que se obtiene para el valor de la mitad de la velocidad de flujo libre. Aquí lo ven en la gráfica. La mitad de la velocidad de flujo libre me va a dar una densidad que se va a llamar Km. Bien, esos son los modelos exponenciales. Y todo lo que fue los estudios de tránsito de la década del 60, que dan origen al primer manual de capacidad de caminos, se empiezan a aplicar modelizaciones multirégimen. La Highway Research Board demuestra que en realidad hay un comportamiento que es, para bajas densidades vehiculares, es lineal, netamente lineal. Pero cuando se llega a un cierto valor que está muy por arriba de la saturación, se encuentra un comportamiento de tipo exponencial. Modelos multirégimen, les voy a mostrar qué es un modelo multirégimen, ahí lo tienen. Es un modelo multirégimen. Vamos a tener el comportamiento de velocidad a la izquierda, en las ordenadas, versus densidad en vehículos por trocha, en autopistas o en caminos de 2 carriles, vamos a observar que tiene una zona
entre 0 vehículos por kilómetro y el orden de los 40 a 50 vehículos por kilómetro, digamos hasta 50, todavía se da un modelo lineal. Netamente lineal. Directamente aumento un valor, un mínimo que aumente de densidad, la velocidad va a ir disminuyendo y va a disminuir linealmente. Mientras que desde los 40 a 50 vehículos por kilómetro, que es una densidad ya importante, hacia arriba, que está hasta los 100 vehículos por kilómetro, en que la velocidad cae totalmente ya a cero. Recordemos, 100 vehículos por kilómetro es un auto cada 10 metros. Recuerden que un auto mide 3, 4, 5 metros, dependiendo de que consideren. 3 metros. Bueno, me está quedando de separación 6 metros. Entre 3 metros y medio me quedan 6 metros. Me quedan dos autos de separación entre autos. Y esto significa que la velocidad tiende a cero, se satura cuando la distancia intervehicular es del orden de 1 vez a 2 veces el valor de la longitud del vehículo. La velocidad tiende a cero. Esto es lo que demuestra la investigación del Manual de Capacidad de Camino entre 1965 y 1990 en todo tipo de rutas y autopistas en Estados Unidos. Y ahora vamos a pasar entonces a por qué hay un máximo. ¿Cómo este concepto? ¿Hay un máximo? ¿De dónde surge el concepto que pueda haber un volumen máximo para una variación de velocidades? O que pueda haber una densidad máxima que no se puede superar. Bueno, este concepto surge de aplicar este modelo que es el lineal. Lo podemos aplicar a la ecuación de flujo de tránsito. De ahí surge el concepto que las ecuaciones se transforman en cuadráticas. Si K se puede poner en función de U y esta relación es lineal, la reemplazo, o si puedo poner U en función de K, que es la otra, voy a obtener Q igual a K por U, reemplazando, igual a la velocidad de flujo libre que multiplica a K menos K al cuadrado sobre K sub J, siendo KJ la densidad de saturación. Lo que me da una expresión cuadrática del flujo en función de la densidad. Y esto significa que va a haber un flujo máximo, un valor Q máximo, que se va a dar cuando la derivada sea igualada a cero, o sea, en el punto en donde tenemos una pendiente tangente horizontal, que es el concepto de máximo. Derivamos esta expresión, igualamos a cero, y obtenemos que va a haber entonces un máximo de Q máximo, que se va a dar a una densidad que se va a llamar K media, que va a ser igual, igualando a cero la expresión, al valor de la K de saturación dividido en 2. O sea, si la K de saturación son 100 vehículos en el kilómetro, a 50 vehículos por kilómetro vamos a tener un valor de máximo volumen de tránsito. De la misma manera, si lo hacemos ahora, pero ya hacemos la ecuación en función de U, me va a quedar reemplazando, en función de U sobre U sub F, me va a quedar Q igual a K por U igual a K sub J de saturación, densidad de saturación, valor que conocemos, por U menos U cuadrado sobre U sub F. UF es la velocidad de flujo libre. Y voy a tener esta gráfica que tenemos abajo. Es decir, la velocidad va a ser la de flujo libre aquí arriba. Cuando empieza a bajar la velocidad, empieza a aumentar el volumen vehicular hasta un punto en que todos los vehículos circulan a una velocidad media y en ese punto el caudal o volumen es máximo. El volumen máximo se va a dar para una velocidad media que es igual a la velocidad de flujo libre dividido en 2. O sea, si diseñamos nuestro camino para 80 km por hora, todos los vehículos van a circular a 40 y en ese punto vamos a estar en el máximo. Si intentáramos cambiar esa circulación y un vehículo se frena, esta parte de la curva que está acá, que se hace punteada, ya vamos a ver por qué se la hace punteada, nos dice que la velocidad tiende a cero. Por arriba de este volumen intentamos mover algo, un vehículo frenó, se cruzó un perro, no sé, lo que pasó,
Bueno, la velocidad tiende a cero en el momento en que llegamos al Q máximo. Se caen las velocidades en la rama descendente de los volúmenes. Y esa es la investigación que realiza el grupo de estudios que desarrolla el manual de capacidad de camino. El primer manual de capacidad de camino se hace en el año 1965. Es el estudio que se realiza sobre carreteras de 2 trochas indivisas y sobre autopistas multitrochas, en donde se estudian en función de la velocidad de diseño el comportamiento de la velocidad versus la densidad. Y se obtienen estas características, lo que veíamos arriba, ¿eh? Cada punto de estos es un punto de estudio promedio de los estudios realizados entre el 65 y el 90. A esto lo podemos tabular para cada densidad vehicular, y tengo para caminos de 2 carriles, para velocidad de diseño, distintas velocidades, y vamos a observar que cuando llegamos a los 40 vehículos por kilómetro, hasta ahí venimos bajando las velocidades en forma lineal, dependiendo de que se trate de autopista o camino, con distinta pendiente. Lo que cambia es la pendiente, si se trata de una autopista de 120, o 2 carriles de 120 de diseño, o una autopista de 100, y un 2 carriles de 100 de diseño. Pero baja linealmente, hasta que llegamos a los 40. Cuando llegamos a los 40 km por hora, entramos en lo que se denomina zona de flujo inestable, en donde las separaciones vehiculares, cuando van bajando, las velocidades tienden a cero. Son velocidades muy bajas, o sea, yo intento meter 60 vehículos por kilómetro, o meto 70 vehículos por kilómetro, 80 vehículos por kilómetro, ya directamente estamos en casos en los cuales la separación está a menos de 13 metros y la velocidad tiende a 7 km por hora, 8 km por hora, 6 km por hora. O sea, son valores donde cualquier vehículo detiene a los demás. Significa que en la zona de la curva esta exponencial, el comportamiento del conjunto es flujo inestable. Nuestro volumen tiende a cero. Nuestro volumen real, si lo medimos, nos paramos con un contador de vehículos en ese lugar, vamos a ver que no se mueven los vehículos, porque la velocidad tiende a cero. En base a eso, esos son los modelos prácticos. Esta es la práctica. La práctica estadounidense, lo que han visto recién, son las tablas de manual de capacidad de camino del año 1980, las tablas del 65 al 90, que nos dan las separaciones o las densidades. Y veamos ahora cuál es el modelo teórico. Podemos construir el modelo teórico con la ecuación que está acá, Q igual a K por U. O sea, el volumen vehicular es igual a la densidad vehicular por la velocidad. Tomamos un valor de K sub J, tomamos una velocidad de flujo libre de 100 km por hora, tomamos una velocidad de operación, que es la incidencia de los vehículos en el conjunto, se toma una media, que está entre 0,85 y 0,95, se toma una media de 0,90 veces la velocidad de diseño de nuestro camino, y desarrollamos esta expresión, Q igual a K por U, igual a K sub J por U menos U cuadrado sobre U sub F. Y podemos entonces poner las velocidades, los valores de U, y los valores de los volúmenes vehiculares que resultan para cada velocidad. Y observamos que se comporta, siendo esta una curva parabólica en U, como una parábola cuadrática común y corriente, que tiene un valor que está en el valor medio, y entonces el modelo experimental, que nosotros podemos dibujarlo como velocidad, este modelo experimental, velocidad versus volumen vehicular, podemos relacionarlo con el modelo teórico. Ahí tienen, en rojo y azul, es decir, en rojo y verde, digamos, ¿eh? Está el modelo experimental. Autopistas, 2 carriles de 120, autopistas de 100 y 2 carriles de 100. Si les marco en celeste, línea gruesa de celeste acá,
que es lo que se llama la rama de saturación, donde nosotros sabemos que se cae el tránsito, pero no sabemos cómo, sabemos que se cae. Cuando intentamos pasar de un cierto volumen, la velocidad tiende a cero. Pasamos del volumen máximo, este que está aquí, en este punto, y la velocidad se cae a cero, y se caen todos por igual. Y acá dibujamos a la par, en línea negra y en punteada celeste, las que responden a las curvas teóricas. Las volvamos a ver. Estas son las curvas teóricas. Para cada volumen, para cada velocidad, calculamos U, que es la velocidad de operación, 0,9 es la velocidad, y con la formulita, tomando el volumen de saturación de 80 vehículos por kilómetro, calculamos la forma que tiene esta curva. 1800. ¿Para qué velocidad? 50. Este es el máximo, maximorum, para 100 km por hora, 1800 vehículos, mientras que para 120 km por hora, tenemos 120 a 60, a la mitad justo, se va a dar 2160 vehículos por hora. El máximo, los vemos en la curva, 2100 y 1800. Estos valores son los valores que originalmente fijaba para caminos de 2 trochas indivisos o para modelos multitrochas, tomaba 2000 o 1800, un valor medio entre ambos, es decir, eran 2000 vehículos por carril, en el caso de autopistas, o 2000 vehículos por hora en ambos sentidos de circulación, por la interferencia entre los sentidos de circulación, en el caso de caminos de 2 trochas indivisos. Esto es lo que correlaciona, volvamos atrás, la teoría pura. Aquí vemos este gráfico que está acá. Ese gráfico que está acá, cuando empezamos con U, la de flujo libre, y venimos acá bajando en la curva cuadrática hasta un valor de Q máximo que se da a la velocidad, que es la velocidad media, ese gráfico que está ahí, teórico puro, es el mismo gráfico que ustedes ven aquí. Es la curva teórica, la celeste punteada o la negra punteada, donde lo que varió es la velocidad de flujo libre y me dio 2 volúmenes teóricos máximos, y aquí al medio de estas 2 curvas punteadas tienen toda la investigación realizada por la red de estudios del Highway Research Board, cuando realiza los primeros manuales de capacidad de camino en la red de caminos y autopistas estadounidenses, y luego lo toma el laboratorio TRRL de Inglaterra y lo reproduce en los caminos de Inglaterra y otras normas que existen en todo el mundo. Me está diciendo que de la teoría, esta curva celeste, versus estas 2 curvas rojas, a la práctica hay leves diferencias, y que el comportamiento del conjunto de vehículos puede estudiarse aproximadamente con un modelo científico como el modelo lineal, de correlación lineal de variables que hemos identificado cuando empezábamos con nuestra clase. Lo que varían acá son las velocidades, para 120 km por hora o para 100 km por hora, y esto es 120 o 100 en los modelos teóricos, 120 en rojo y 100 en verde en los modelos empíricos, medidos sobre caminos existentes, con la metodología estadounidense. Bueno, esto es como para tener una idea de la teoría del flujo de tránsito, y como definiciones en términos generales, vamos a definir la capacidad como el máximo volumen horario equivalente, generalmente de automóviles, porque se estudia generalmente unificando criterios, o sea, se convierte en camiones a automóviles equivalentes. Cuando yo digo hay 2000 vehículos por hora y por trocha de capacidad, modificado por los anchos de carril, por lo que fuere, bueno, son 2000 automóviles equivalentes, que pueden ser a lo mejor 1500 automóviles, y pueden ser 100 o 200 camiones que tengan equivalencias vehiculares de 3 a 5.
que significa que hay camiones que equivalen vehicularmente, dependiendo de la sección que estudiamos, a 1, 2, 3, 5 camiones, 5 automóviles equivalentes. Pero cuando estudiamos capacidad, no podemos, insisto, concepto también de examen, no podemos mezclar chanchito con patito. O son todos chanchitos o son todos patitos. Convertimos todo a vehículo equivalente. Cuando estudiamos capacidad damos un número. Ese número se da normalmente en automóviles equivalentes que pueden circular por un punto o una sección de control, un carril, una trocha o una calzada indivisa, multitrocha, durante un instante de tiempo, un periodo de tiempo dado, en condiciones prevalecientes, dice la norma, de calzada, tránsito y control. ¿Cuáles son las condiciones? De calzada significa, bueno, que esa calzada sea recta y horizontal y que esté en buen estado. No voy a poder medir 2.000 vehículos en una calzada poseada, donde los vehículos van pasando de una banquina a la otra para esquivar los agujeros, porque entonces se detienen los vehículos que vienen de frente. Condiciones de calzada significan, en condiciones normales de mantenimiento superficial, recta y horizontal. No puedo medir un volumen en una curva, porque los vehículos tienden a bajar la velocidad. O en una intersección, donde los vehículos tienden a bajar la velocidad y hay vehículos que van a girar y otros que van a seguir de largo. De tránsito, el tránsito significa la composición del tránsito, porque vamos a convertir la cantidad de camiones a vehículos equivalentes. Y de hecho, cuando la calzada digo que es pendiente horizontal, hay una incidencia muy grande de la pendiente en el tránsito pesado. O sea, la calzada incide en el tránsito por su pendiente, sobre todo en los vehículos pesados. Y de control, que significa que no existan obstáculos en la zona de estudio. O sea, es un kilómetro lanzado, recto, horizontal. No existe un semáforo a 50 metros que los para a todos y lo empieza a alargar de nuevo. El sistema, el control de tráfico no existe en una sección en donde el tránsito es libre. Ese concepto se llama capacidad. Esa capacidad está ligada con la cantidad de carriles, con la cantidad de trochas, con el ancho de los mismos, con el volumen vehicular, con la composición de ese volumen, con la pendiente que tenga esa calzada. Con todos esos factores van a incidir. Y el nivel de servicio va a ser la medida de la calidad del flujo, que se mide siempre en una velocidad de operación. O sea, generalmente los conductores dicen, cuando yo puedo elegir mi velocidad, el camino está bien diseñado. Y cuando dicen, no, mira, este camino está mal diseñado, acá no hace falta más un camino de 2 trochas, hace falta poner una trocha más en una autopista, es cuando me doy cuenta que mi velocidad no la manejo yo, la maneja el conjunto de vehículos en el cual estoy inmerso en la hora pico. Entonces, el nivel de servicio es la medida de la calidad, como la percibe el pasajero o el conductor. Generalmente se mide por medio de la velocidad de operación, de la libertad de maniobra, de la demora en tiempo, en el caso de intersecciones se miden las demoras, o del confort de circulación. Esas son las dos definiciones que surgen como conceptos de acá. Conceptos que además surgen de lo que hemos visto aquí. Que hay un valor máximo. Yo tengo circulaciones a una cierta velocidad. Cuando mi volumen de vehículos aumenta, mi velocidad disminuye. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a un punto de máximo. Cuando llego a ese máximo, digo, he llegado a la capacidad. Este punto es la capacidad del camino. Todo lo demás son situaciones de volúmenes que van creciendo hasta llegar a la capacidad. Cuando los volúmenes van creciendo, las velocidades van disminuyendo. Las velocidades, cuando el volumen crece, las velocidades van disminuyendo. Lo que pareciera un gráfico empírico sencillo, en realidad lo que hemos demostrado es que tiene una demostración que es matemática, que está dada por un modelo teórico, que es la aplicación de una fórmula para la velocidad de operación, para una densidad de saturación, y calculamos los volúmenes teóricos máximos. Y esos volúmenes teóricos máximos guardan una correlación con el comportamiento real. Esto es el teórico y esto es el real. De la teoría a la realidad, ¿qué difiere?
Ya lo vamos a estudiar ahora. Fundamentalmente, los factores que inciden sobre los volúmenes. Esto que les muestro acá es como en el manual del año 1965, que es el primer manual de capacidad de caminos, se representaban los niveles del servicio. Se decía, para calles colectoras urbanas o para avenidas de circulación, se ponían, estos son avenidas y estos son calles urbanas. Entonces, en las calles urbanas, en las avenidas de circulación, se decía, mi velocidad de flujo libre en las avenidas 110 km por hora, circunvalaciones, por ejemplo. Si todos los vehículos llegan a marchar a una velocidad de 55, estoy en el punto máximo. Este es el nivel que se llama nivel de servicio E, equivale a la capacidad del sistema. Se va a dar, en el caso de avenidas, a una velocidad media de 50 a 55 km por hora. Piensen en la avenida Mate de Luna a las 8 de la mañana. ¿Todos podemos circular? Sí. Vamos, ¿todo a cuánto? A 40. Depende del semáforo que me corte. Entre 40 y 50. Cuando me corte el semáforo de delante, se armó la cola de vehículo. Detención, 0. ¿Qué volumen registra en ese instante? 0. El volumen cae a 0. Y eso es lo que muestra lo que se llama la rama de saturación o nivel de servicio F, que es esta curva en negro, que dice, cuando yo llegué al nivel de capacidad, saturé y cualquier intento de modificación de la relación de volumen de vehículo lo que hace es que la velocidad tienda a 0, que se llama saturación. Todo lo que ustedes tienen acá es el nivel F. ¿Qué es el nivel A? El nivel A es un nivel que se va a dar cuando yo tenga una pérdida de velocidad que no va más allá de un 10% del total de la velocidad de flujo libre, y cuando yo tenga un volumen sobre capacidad que no supere el valor de 0,35. Este es 0,35. Este que está acá, bajamos 0,35. Si voy de 0,35 y me voy a 0,45, 0,50, aquí, ya estoy en nivel B, pero las velocidades van a caer ahora. Van a caer de 105 a 80 km por hora. Ya empieza a caer la velocidad. En el nivel C, las velocidades van a caer de 80 a 70. Y la cantidad de vehículos va a estar en el orden de un 75% de la capacidad, del máximo volumen que pudiera tener. El nivel D, vamos a llegar al 85%, y entre el 85% del volumen y el valor de la capacidad vehicular, vamos a circular todos a una velocidad que va a estar aquí. Todos a la misma velocidad, 55 km por hora. Si fuera una calle colectora, una calle urbana, vamos a andar todos en una calle saturada a 20 km por hora. Y vamos a estar todos en el nivel de la capacidad de saturación. Si nos pasamos de este volumen vehicular, la velocidad tiende a 0. Y esto es lo que muestra la parte de la rama de saturación que se dibuja en línea de punta. ¿Por qué? Porque no se entiende que se pueda pasar de un valor de volumen igual al de la capacidad. En ese valor, si todos fuéramos ordenados y somos un vehículo teórico, circulamos toda la misma velocidad a igual distanciamiento. Uno en el medio miró un gato que cruzó la calzada y se ha detenido, atendió a 0, todo el conjunto de vehículos se detuvo por el comportamiento de cualquiera. En la teoría a la práctica, ¿qué es lo que cambia? Yo les he dado recién la tecla y acá les dejo las planillas de comparación. Cambian las condiciones de calzada. Se ha descubierto, esto en la práctica, del diagrama teórico, cómo corregimos al práctico, que para un ancho de calzada que sea mayor de 350, no hay incidencia en el ancho. Mientras que si ese ancho disminuye, la capacidad tiende a disminuir. Y tiende a disminuir mucho más en un camino de 2 carriles. Porque aparece un fenómeno que es la fricción lateral. Yo la siento, yo me tiendo a separar de la trocha que me separa del vehículo que viene de frente. Yo busco una distancia de seguridad corriéndome a mi borde derecho de la calzada, en un camino de 2 carriles.
Entonces, cuando va bajando el ancho de cada carril, 350 de una calzada de 7 metros. Entonces tenemos el 100% del valor teórico. Si bajamos a 330, ya tengo un 88%. Si bajamos a 3 metros en un camino que tiene 2 paños de losa, 3 metros de cada lado, ya estamos en el 80% de la capacidad máxima posible. Y si bajamos a 270, estamos a un 76-75%. Ese es el factor por ancho. Luego está el factor de la distancia de obstáculos laterales. Ustedes recuerdan el concepto, en las viejas rutas de vialidad nacional la norma era que las alcantarillas tenían una distancia de seguridad respecto al borde de calzada. En las nuevas normas se utiliza que la alcantarilla tenga en los guardarruedas, o en el caso de los puentes, se respete como una prolongación el ancho de calzada con un ancho de vereda igual al ancho de banquina. Esto significa que yo tenga siempre más de 2 metros. En muy pocos casos se utilizan, pero banquinas se utilizan a 2 metros casi todas, y vamos a ver que cuando tenemos una distancia de obstáculos laterales que es más de 1,80 m, no hay disminuciones de la capacidad, mientras que la distancia de obstáculos laterales, por ejemplo, letrero, borde de guardarruedas, de alcantarilla, puentes antiguos, que son puentes angostos, esos que tienen una veredita chiquitita, bueno, en ese caso vamos a tener disminuciones de la capacidad al 90, al 80, y si la calzada queda solamente restringida a su ancho y tengo un obstáculo en el borde de calzada, al 72%. Eso es en cuanto a las condiciones de la calzada. También la composición del tránsito, es lo que decíamos al principio. No todos los vehículos son automóviles. Hay camiones, y los camiones van a tener una composición vehicular. Nuestro tránsito va a estar compuesto, por ejemplo, de automóviles, camiones medianos, camiones pesados, y en zonas rurales, un camión mediano va a equivaler a 3 automóviles. Un ómnibus a 3, y un camión pesado a 3. Entonces vamos a calcular un factor de equivalencia vehicular que se va a dar como, la formulita la tienen aquí abajo, en esa tablita que está al fondo, que dice el factor de vehículos pesados es igual a 1 dividido en 1 más el porcentaje de vehículos pesados por la equivalencia vehicular menos 1. Eso significa que convertimos todos los vehículos, son autitos equivalentes, ¿sí? Cada camioncito pasa a ser dentro de mi volumen de tránsito 3 autitos. Cada camión pesado, lo mismo. Y es distinto el comportamiento si se trata de zonas rurales o de zonas urbanas. Hago un alto aquí, porque esto es denso, y por ahí alguno en esta parte quiera hacer una pregunta, consultar. ¿Estamos todos más o menos siguiendo o ya están cansadísimos? Más o menos siguiendo, ingeniero. ¿Ah? Más o menos. ¿Estamos bien? ¿Ah? ¿Han entendido todo? ¿O hay dudas? ¿Hay dudas? Pregunten ahora. En el examen pregunto yo. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escucho. En la ecuación de factor de vehículos pesados, ¿podría explicar qué era el S, el E sub C? El equivalente camión, que surge de la tabla de equivalencia. ¿Ah? O sea, ¿qué es lo que hago? Es sencillo. Tomo 100. A 100 le resto el tanto por ciento de camiones. A ese tanto por ciento lo multiplico por el equivalente de autos. Y eso lo sumo a lo que me quedó de los 100 que tomé. No es otra cosa que esto. El factor de vehículos pesados es una cosa tan sencilla como eso. ¿Alguna otra duda? Bien. A ver, ya estamos en más de una hora. A ver. ¿A qué hora hemos arrancado? 3:30. 4:30, 5. Bueno, chicos, ¿qué pasa? ¿El timbre? Bueno, vamos a cortar acá y vamos a dejar para el viernes. Vamos a ver los ejemplos prácticos y cómo han ido variando los manuales de capacidad desde esa gráfica que yo les he mostrado
que es la del manual del año 1965, a gráficas como las que vamos a ver rápido, porque vamos a hacer una cosa muy, muy rápida, ¿eh? Pero rapidito les voy a decir cómo esto que les he mostrado se correlaciona con la práctica. Ahí hemos dejado, de la teoría a la práctica hacemos correcciones, las correcciones están todas tabuladas, no se preocupen por esto porque todas las tabulaciones están dadas, están normalizadas. Estas son las comparaciones entre el manual del año 94 y del año 2000. La del año 65 se la he puesto aquí, ¿no? Este es el año 65. Este manual de capacidad de camino del año 65 que estudiaba la relación volumen-capacidad, en volumen-capacidad es lo que representamos aquí abajo, en el eje de las abscisas y en las ordenadas las velocidades, dependiendo de que se trate de calles, de avenidas o colectoras y urbanas. ¿Sí? El manual de capacidad del 94 definía los niveles de servicio en función, para la carretera de 2 carriles, del porcentaje de restricción de sobrepaso. Este es el manual del año 94. Y el manual del año 2000, que es el que todavía estamos utilizando, con correcciones que ha hecho Vialidad Nacional hasta el año 2010, es esto que tenemos aquí abajo, que define los niveles de servicio, A, B, C, D, E y F. El nivel de la capacidad es siempre el nivel E, en función de la separación, directamente, la separación media vehicular. Entonces ya es muy sencillo. Cuando yo tengo un nivel de separación de menos de 50 vehículos por kilómetro, menos de 50 metros, estoy lisa y llanamente entrando en un problema en el límite de la capacidad. Me estoy acercando a la congestión. Este es el nivel de servicio de camino de dos trochas indivisos, actual, como se utiliza hoy. Se estudian dos condiciones, la velocidad de operación y el porcentaje de tiempo que se pierde cuando se circula con las velocidades gobernadas por el conjunto de vehículos. Y este es el nivel de servicio en sistemas multitrochas. Lo hemos explicado al principio de la clase, pero ya en la clase que viene lo vemos tranquilo, porque esto es muy fácil de ver. Esto es un diagrama Q igual a K por U. Q es el volumen vehicular, aquí está, este es Q. Esto que está acá es la velocidad. Si esto es el volumen Q y esta es la velocidad, la pendiente de esta recta va a ser la inversa de la densidad. O sea, la densidad va a ir decreciendo cuando vaya aumentando la pendiente. Entonces vamos a tener densidades que están marcadas de hasta 7 vehículos por kilómetro, de 7 a 11, de 11 a 16, 16 a 22, 22 a 28, y cada una de estas zonas, que son triángulos, va a definir un nivel de servicio. Y esto se utiliza para autopistas. Este es el gráfico más sencillo de todo, para autopistas. Y a partir de ahí, los ejemplos. El concepto que le tiene que dar a ustedes claro es que los estudios de operación, que son los que nosotros hemos abordado hoy día, son la planificación previa a cualquier diseño. Que un estudio de operación les permite a ustedes definir el diseño global, el macro. A ver, de acá, desde el acceso norte de la avenida Belgrano, o lo que fuera, hasta Tafí Viejo, la diagonal, bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuántas trochas va a tener? ¿Qué tipo de intersecciones va a tener? ¿Qué pendientes puede tener? ¿Va a tener puente? ¿Va a tener rotondas? Bueno, eso es el planeamiento, y eso surge del diseño operacional. El diseño geométrico va a definir cada parte del camino, cada radio de curva, cada peralte, cada pendiente. Ese es el diseño geométrico. Lo que primero tenemos que hacer para poder hacer un diseño geométrico es saber qué estamos por proyectar, qué es lo que hace el diseño operacional. Entonces, antes de entrar a los ejemplos prácticos, vamos a ver la clase que viene y vamos a repasar un poquito de todos estos conceptos. Les dejo abierta para cualquier tipo de dudas. Esta clase ya se las he pasado en PDF. No hay muchas cosas que echarle a la olla. Yo les voy a subir a internet para que lo tengan. Lo vamos a subir, le voy a dar al jefe de trabajos prácticos y a los auxiliares el manual de capacidad de camino del año 2000, la traducción de García Baldizone, hecha para Vialidad Nacional, y desde ahí todas las modificaciones
que se han ido haciendo. Es una documentación que la tiene que tener cualquiera. Algunos la esconden. En clase lo que hay que tratar es que todos tengan toda la documentación que estamos usando en la práctica para diseñar. Y yo, en esta parte en particular, le voy a dar dos ejemplos muy particulares. En uno, yo he sido el jefe de proyectos que justificó la diagonal de Tafí Viejo, que fue el primer proyecto que logramos con financiamiento BID, junto con otro proyecto que fue el de la ruta 302, que es el de la banda de Río Salía, Alto de la Lechuza, Alto de la Virgen del Valle, y toda la intersección hasta la ruta 303. Esos dos proyectos que se hicieron a inicios de los años 2000, entre el año 2000 y el 2010, se hicieron y se justificaron con un equipo de planificación y de proyectos de la Dirección Provincial de Vialidad, sin que participen consultores externos, sin que nos vengan, como dicen algunos, a vender la víbora. Y he tenido el orgullo y el honor de estar al frente de uno de esos equipos de proyectos, que en su momento obtuvo la mayor calificación del BID, y nos dieron el financiamiento de las dos obras. Entonces, creo que es importante en la clase que viene más centrarnos en los ejemplos prácticos de cómo se aplica este concepto y cómo se hacen los estudios a futuro, de cómo yo preveo en qué momento del crecimiento del tránsito a futuro va a hacer falta incorporar una trocha, por ejemplo. En qué momento va a cambiar una intersección de rotonda a alto nivel. En qué momento vamos a estar en problemas de saturación. Bueno, todas estas cosas se pueden predecir haciendo planificación, que no es otra cosa que estudiar el diseño operativo. Cualquier duda, estamos con algún tiempito todavía como para escucharlo. Porque en 10 minutos se acaba todo. Tienen micrófono abierto los que necesiten, y si no, por lo menos abran micrófono, así nos saludamos todos. Bueno, chao, ingeniero, muchas gracias. Listo, hasta luego, nos vemos el día viernes, 3:30 arrancamos.